A ver, este micrófono es nuevo y aún no nos llevamos muy bien, ¿vale? Entonces, por favor, pórtate bien, me harías un gran favor, ¿vale? Guapo, venga, gracias. A ver, vale. Yo de esto necesitaba hablar ya, porque realmente es algo que siento que me pasa un montón, como otras personas de mi alrededor, pues que también lo sienten, tanto músicos como escritoras que conozco, que sienten la necesidad de crear algo porque están sufriendo, básicamente, porque tienen ese dolor emocional. Pero realmente, como es algo tan difuso, al menos para mí, tenía la necesidad de investigar sobre ello y descubrir un poco pues la causa de todo esto realmente, no la solución, que un poco también, pero darle un poco de forma a esto, básicamente. Porque realmente es algo con lo que vivo y he vivido un montón. Estoy hablando de si sufrir emocionalmente nos hace más creativos, si el dolor es inherente a la creatividad. ¿Por qué sentimos la necesidad de hacer algo creativo y no otra actividad que no sea artística? ¿Es que acaso las emociones positivas no nos inspiran, no nos motivan a crear? ¿Qué similitud existe entre el dolor emocional y el dolor físico? ¿Y qué tiene que ver los sentimientos con las ideas? Vale, antes de nada quiero dejar claro que he investigado mucho sobre este tema, pero eso también es una opinión personal basada en mi experiencia y en las experiencias que he ido conociendo de la gente de mi alrededor, complementada con la información que he estado recapitulando a nivel tanto emocional como psicológico, que he estado recapitulando durante más de un mes. Vale, pero ¿qué es el dolor como dolor emocional? El dolor es fundamental en nuestra existencia como seres humanos. Surge cuando nuestra estabilidad o nuestra identidad como personas se ve dañada de alguna forma. Pero no tenemos que renunciar al dolor, tenemos que aceptarlo como un elemento más, ya que el resentimiento no es bueno. Tenemos que aceptarlo para poder superarlo. Y en ese proceso es donde se desarrolla la creatividad. ¿Por qué? Pues porque las personas que son abiertas a profundizar en sus emociones son propensas a ser más creativas. Aunque también hay personas que hacemos una cosa. Y digo hacemos porque me considero de ese tanto por ciento. Y lo que hacemos es torturarnos a nosotros mismos a fuego. Si la vida nos da un puñal, no vamos a intentar sacarlo, ¿no? Que vamos a coger ese puñal y vamos a retorcerlo, vamos a meterlo más en la herida, vamos a meternos de lleno en ese sentimiento, vamos a investigar a fondo ese sentimiento para ver lo que somos capaces de sentir o de aguantar. Lo que se llama hurgar en la herida, vaya. ¿Esto es bueno? No. ¿Pero es malo? No del todo. Simplemente es una forma de conocernos un poco más kamikaze. Lo malo es asentarte en esa etapa, en ese sentimiento durante mucho tiempo, durante tiempo innecesario. Pero una vez lo has entendido y has experimentado con él, puedes poco a poco ir saliendo de él, investigando los estados por los que vas pasando. Y puede que el crear una obra artística no solucione tu problema o alivie del todo tu dolor, pero sí que nos hará sentir mejor, o al menos ayudarnos a entendernos un poco más, y eso nos ayuda a superarlo, ya que el sufrimiento humano nos lleva a estados profundos de autoconciencia. Vale, me he dado cuenta de que la función del dolor emocional se puede entender también como la del dolor físico. El dolor físico es un sistema de protección, de alerta. Tiene una función muy importante en la preservación de nuestra estabilidad humana, al igual que el dolor emocional. El dolor físico existe para que cuando tú pongas la mano en el fuego y te quemes, te duela, e instintivamente apartes tu mano para no sufrir daños. Pues lo mismo pasa con el dolor emocional, nos alerta de que algo no va bien y que tenemos que remediar si no queremos sufrir daños. Por eso el dolor físico y el emocional son parecidos en ese aspecto, pero son diferentes en una cosa, y es que el dolor físico hay que evitarlo cuanto antes, porque realmente podemos hacernos daño o realmente estamos sufriendo un daño, pero en cambio el dolor emocional tenemos que dejar que duela. No podemos negarlo ni obviarlo como si no existiera. Realmente, como he dicho antes, es una función muy importante. Entonces tenemos que interiorizarlo, tenemos que aceptarlo para que por fin se vaya. Eso de que cuando reprimes algo se hace mucho más fuerte, pues un poco lo mismo. Pero vale, ¿y qué tiene esto que ver con las disciplinas artísticas? Pues bueno, las situaciones dolorosas nos cohíben porque no podemos controlarlas. Es algo ajeno a nosotros. Y al crear algo con ello nos sentimos mejor porque tenemos el control sobre algo, sobre nuestra habilidad, sobre nuestro talento. Básicamente tenemos el control sobre algo, pero sobre algo que nos define como persona, algo que es importante para nosotros. Y eso hace que no nos sintamos tan vulnerables. Un individuo en un estado de ánimo negativo encuentra en el proceso creativo
un remedio para volver a un estado de ánimo positivo. Incluso aunque ese proceso sea negativo, pero bueno, ya sabemos que menos por menos es más. Por eso nos ponemos canciones tristes cuando estamos tristes. El arte nos gusta, lo hacemos, lo estudiamos porque tiene algo que nos hace sentir bien. Y cuando sufrimos sentimos la necesidad de crear para encontrar ese algo. El arte es emoción y llegar a emocionar. Y los humanos vivimos con las emociones 24/7, a menos que seas como el caballo de Retozando. No siento nada por fuera ni nada por dentro. Pero ¿por qué sentimos la necesidad de hacer algo creativo y no otra actividad que no sea artística? Porque las actividades artísticas están ligadas al desarrollo del ser humano, incluso desde nuestro propio nacimiento. La práctica de una disciplina artística está asociada a un componente emocional, el cual nos motiva y nos complementa con el mundo para darnos una perspectiva más profunda. Y cuando digo arte me refiero a cualquier disciplina artística a la que te dediques, ya sea la pintura, la danza, la escritura o esa cosa que ames hacer, que para ti sea arte. Con el ejemplo de antes de cuando nos quemamos la mano, instintivamente quitamos la mano rápidamente sin pensar. Pues eso, llevado al dolor emocional, el equivalente a quitar la mano sería el echarlo fuera, el desahogarte, el sacar ese sentimiento de dentro. Pero ¿qué pasa con las emociones positivas? ¿Por qué se le da tanto protagonismo al dolor y al sufrimiento? ¿Es que no puedo crear una obra artística estando bien, estando feliz, teniendo una buena estabilidad emocional? Pues claro que sí. Todo esto no quiere decir que las emociones positivas no impulsen la creatividad, solo que ambas van en diferentes direcciones. Hablemos ahora de la relación que existe entre los sentimientos y las ideas. Tiene mucho que ver porque se pueden definir un poco de una manera muy semejante. Si tú tienes una idea y no haces nada con ella, se va a quedar en eso, en una idea sin más. Nunca se va a llevar a cabo, nunca va a estar en la realidad si no haces nada con ello. ¿Y cómo puedes hacer que funcione? Pues tienes que coger esa idea y tienes que bajarla a tierra para ver si es posible, si se puede realizar, qué necesitas para realizarla, cuánto tiempo puede llevarte, qué material necesitas, si necesitas un equipo, cómo podrías investigar nuevas vías, cómo hacerlo más fácil, cómo vas a proponerlo, por dónde empiezo, porque si no la bajas de la nube que es tu cabeza y empiezas a trabajar con ella, nunca vas a saber todo eso. No vas a saber cómo formar esa idea, en qué se basa tu idea. No vas a poder entenderla para poder realizarla. Pues lo mismo pasa con los sentimientos. Si tú tienes un sentimiento que está por aquí rulando igual que las ideas y no sabes muy bien lo que es, pero más o menos puedes entender lo que es, pero no lo sabes con exactitud, tienes que coger ese sentimiento y bajarlo a tierra y decirle, a ver tío, ¿qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Y con ello tienes que hacer algo, tienes que lanzarlo para ver en qué dirección va. Tienes que hacer algo con ello para poder entenderlo, para darle forma, y así lo vas desarrollando. Y en ese proceso de crear, cuando estás creando, puedes llegar a entender lo que te ocurre, qué es ese sentimiento, o puede que nunca llegues a saberlo con exactitud, nunca te va a decir qué te pasa exactamente, pero al menos eso te guía un poco, te sirve de brújula. Aunque también puede pasar que ya sepas lo que te ocurre y lo que lo ha causado, aunque eso no quita la necesidad de crear, porque al darle otro punto de vista, otra forma, puedes crear algo bonito de ello y puede hacerte sentir mejor, algo que te haga reflexionar a ti y a las personas que lo vean y hacerte sentir eso mejor, porque a lo mejor hay gente que lo ve y realmente se siente identificado y puede entenderte a ti y entenderse a sí mismo. También analizándome a mí y viendo un poco lo que me han contado gente de alrededor, me he dado cuenta de que cuando vas a crear pueden pasar dos cosas. Una, que se te ocurre lo que necesitas plasmar antes de ponerte siquiera a crear, y dos, que empiezas a crear sin saber realmente a dónde te va a llevar eso, sin saber lo que necesitas crear. Me explico, me voy a poner de ejemplo a mí mismo y a la fotografía, por ejemplo. Si yo estoy mal, estoy depre en mi habitación, tirado en la cama, puede que de repente se me ocurra alguna idea para hacer una foto, sin haberla pensado yo antes, incluso sin haber pensado siquiera el ir luego a hacer fotos, diciendo, pues a ver qué se me ocurre. No, la idea llega a ti. Luego ya esa idea puede variar en base a tus medios y tus posibilidades, pero llega de golpe en plan, ¡pum!, tengo que hacer esto. No es que se me ocurra la foto exactamente cómo tengo que hacerla, sino que intuyes lo que la foto necesita para que te baste, para que plasme eso que necesitas plasmar, porque no sabes lo que es y estás en esa búsqueda, prueba-error. Eso es a lo que se le llama una corazonada. Por otro lado está la situación en la que empiezas a crear sin saber el qué. Mismo ejemplo, estoy tirado mal en mi habitación y necesito crear, pero aún así, automáticamente me levanto de la cama, meto la cámara en la mochila, me pongo los zapatos y me largo. Y ahí es mi instinto el que conduce. Me muevo sin pensar en dónde necesito estar. Puedo
empezar a andar sin saber a dónde ir y puede que acabe en la naturaleza o puede que me vaya al centro de la ciudad a estar rodeado de un montón de personas. Y ahí es realmente donde puedes llegar a conocerte, en los actos que cometes siguiendo tu intuición. Porque a lo mejor si necesito irme a la naturaleza a estar solo, puede que haya tenido alguna ansiedad social o algún problema con alguien y necesite desconectar por un momento o me sienta abrumado. Y por otra parte, si me voy al centro de la ciudad, puede que me sienta solo, que necesite socializar, que necesito ver movimiento porque llevo mucho tiempo encerrado en casa y por qué he estado en casa y qué lo ha causado, y empiezas a tirar un poco del hilo y empiezas a entender un poco el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Lo dicho, no te va a decir exactamente lo que te está pasando, simplemente eso te va a servir un poco de guía y tú tienes que hacer el resto. ¿Me entiendes por dónde voy? ¿No? Y así, 1000 ejemplos con 1000 situaciones, 1000 personas y 1000 disciplinas artísticas distintas. Y lo que mola es que es una obra tan expresiva porque le has puesto tantísimo empeño, porque la has sentido tan fuerte que no vas a tener que darle explicaciones a nadie. A veces ni siquiera a ti mismo, en plan, ¿por qué he hecho esto? Porque la obra habla por sí sola. El proceso de haberla creado ha sido encontrando cosas y conectando cosas que hace que más o menos siente un poco las bases de lo que has estado sintiendo. Y a la vez que tú ves eso, la gente que ve esa obra puede llegar a entenderte y puede llegar a entenderlo. Y no hace falta ni que te pregunten, que realmente luego lo que sea que hagas, que hayas creado, puede que no se enseñes a nadie, que simplemente haya sido para ti. Que también puede que estés creando no para hacer una obra final, no para enseñársela a nadie o incluso a ti mismo, sino que estás creando para pasártelo bien, para disfrutar porque realmente te gusta, para pasar el rato, para mejorar técnica, para probar cosas nuevas, para evadirte un poco del mundo. Al fin y al cabo no se va de mucho esto. Pero ¿por qué sentimos que somos más creativos o que nos viene más de inspiración cuando nos llegan emociones, sobre todo emociones fuertes, tanto negativas como positivas? Pues porque nuestro cerebro se activa con las situaciones nuevas, a las que no está acostumbrado. Por eso la inspiración se nutre del salir de la rutina. Cuando... Joder, es que voy a estornudar. No estoy acatarrado, mamá, te lo prometo. Joder, ya me he perdido. Por eso la inspiración se nutre del salir de la rutina. Cuando, por ejemplo, te vas a un museo, o cuando escuchas otro tipo de música, o simplemente cuando vuelves a casa por un camino distinto al que estás acostumbrado a hacerlo. Es simplemente sacar al cerebro de su rutina. Sufrir no te hace un buen artista, o estar súper contento no te hace ser un buen artista. Todo lo que haces se construye en base a tus conocimientos y experiencias previas que tengas. No tienes que sufrir para ser un buen artista, eso es a lo que voy. De hecho, y esto es importante, no hay que romantizar el hecho de estar mal. No hay que romantizar el sufrimiento, porque os puedo decir, por experiencia, y por la experiencia de muchas personas, que es imposible crear cuando realmente se está mal. Si estamos inmersos en algo grave, es imposible crear, de verdad es imposible. Y hay mucha gente que romantiza eso de buah, estoy mal, estoy deprimido, es que estoy en depresión, no sé qué. Si realmente tuvieras depresión, no estarías diciéndolo tan a la ligera. Es más, ni siquiera presumirías de ello, no querrías estar ahí, te lo digo yo. Ni busques estar deprimido o tener problemas para llegar a crear. Esa es la mayor chorrada que puede hacer alguien. Estar mal es inevitable, pero realmente hay que saber diferenciar entre estar mal y estar verdaderamente jodido. Si sientes dolor, no te resientas, crea con ello. Haz una obra pura, bonita y única. Y lo mismo con las emociones positivas. Si estás súper bien, compártelo. Crea algo bonito, crea algo muy sentido, algo que realmente estás bien porque has pasado por un proceso que sin ese proceso esa emoción no tendría ningún sentido. Y sobre todo, hagas lo que hagas, compártelo con el mundo, porque hay mucha gente que se puede sentir tan bien como te estás sintiendo tú, y eso hace que ni tú ni los demás se sientan solos. Y ya para acabar este vídeo me gustaría compartir una cosa que dijo el neurocientífico estadounidense David Eagleman, que es una persona que yo admiro por su capacidad de investigar el cerebro humano, y una cosa que vi en uno de sus muchos documentales que tiene, podéis buscarlo, es la siguiente: el cerebro humano debe su éxito creativo al hecho de que las entradas
a él chocan constantemente con nuevas entradas. Los colores, los sonidos, los olores, las conversaciones, las ideas. Todo eso es lo que reconfigura constantemente el cerebro. Todas las emociones que sentimos son la materia prima que el cerebro utiliza para empezar a crear. Y es a lo que va antes de salir de la rutina, del crear nuevos estímulos para tu cerebro. Todas las emociones, tanto buenas como malas, son las que te hacen a ti ser creativo. El hecho de no estar en un punto ni en una línea neutral, ¿vale? O sea, cualquier cosa que haga que tu vida se ponga patas arriba. Y bueno, ya se acabó el vídeo. Espero que os haya gustado este análisis, que repito que es algo tanto propio como cosas que he estado investigando, y que si habéis sentido algo de lo que he dicho, podéis comentarlo, podéis compartir vuestra opinión, tanto buena como mala. Cosas que no he dicho, que a lo mejor me he saltado, que puede ser importante. Y que nada, y pues que... llevo realmente 5 minutos pensando en cómo despedirme, pero es que realmente me da igual. O sea, voy a cortar el vídeo ya, ¿vale? Venga, adiós, voy a quitarme este super micrófono que creo que se ha portado bastante bien, ¿vale? Y voy a, pues eso, colocarlo aquí de una manera súper especial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, gracias por haberlo visto. Llevo todo el rato hablando a ratos porque está ahí el tío de la obra con la sierra. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El camión. ¿Es que vivo en la calle más ruidosa o qué?